Ahora vamos a ver el shock, el chain of character, que realmente son rompimientos de las estructuras menores. Realmente los shocks son pequeñitos rompimientos de estructuras muy insignificativos. Hay que ponerles mucho cuidado porque no se suelen utilizar en todos los lugares. Normalmente en otros lugares se suelen utilizar muy agresivos. Un shock y ya es motivo para entrar, pero realmente no. Un shock puede significar dos cosas, o alineamiento o un contratendencia. Eso es, pero no te van a dar una dirección general. Que tener mucho cuidado con ellos porque realmente son rompimientos de estructura muy pequeños y ya los voy a mostrar y dar la diferencia entre un shock y un boss porque también ocurre mucho esas confusiones. Realmente el shock es el boss, por decirlo así, de una estructura. Sabemos que cuando una estructura hace esto y cambia, esto se le llama boss y esto se le llama boss. Es exactamente lo mismo, pero para las estructuras menores o las estructuras internas que acabamos de ver. Ejemplo, aquí tenemos el último pequeñito rompimiento de estructura que tenemos y tenemos el shock. Lo mismo acá. Y tenemos otro pequeñito rompimiento de estructura que incluso puede ser con mechas del mismo tamaño, no importa porque sabemos que esto lo contamos como un rompimiento de estructura y esto es un shock válido. Este de acá no es válido. Ok, la vela está en contra, poder indicar un retroceso, lo que sea, pero esta mecha no es más grande que esta. Si esta mecha por alguna razón hubiera estado a este nivel, ok, ya esto lo hubiéramos contado como una estructura menor o una estructura interna. En este caso no ocurrió, entonces esto no es un shock válido, esto es válido, esto es válido. Cualquier rompimiento en contra que se vaya de las estructuras menores o estructuras internas lo podemos validar como un cambio de carácter. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a mirarlo. Aquí vamos a tener mucho cuidado con el shock y vamos a empezar a mirar dónde ocurre el shock. En este caso está la última estructura menor. Una cosa es que el precio cambia acá, que esto realmente sería es un boss. Este rompimiento de acá, esto realmente lo que ocurriría es un boss, pero un shock, como los vimos en los tres tipos de estructuras, que incluso podemos volverlo a repasar, es realmente el pequeñito. El cambio de carácter es la primera vez que se causa un rompimiento de un mínimo. Lo usamos para detectar el primer cambio en el sentimiento. Siempre se usa dentro de los puntos de interés de temporalidades más grandes, en reacción con las temporalidades mayores. Son pequeños rompimientos de estructura muy agresivos, así que hay que tener mucho cuidado al usarlos, pero como dice acá, nos permite entrar en la primera oportunidad disponible. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que no siempre se van a respetar, pero es una muy buena forma de usarlos. Por ejemplo, vamos a eliminar esto de acá. Y vamos a volver a mirar todo desde cero con estructura swing. Y vamos a mirarlo barra barra. Genial, perfecto. Entonces este es nuestro low. Esta es nuestra parte superior, ¿verdad? Nuestro swing high, swing low. Es prácticamente nuestro rango y aquí vamos a poder tener toda nuestra estructura interna. Vamos a empezar a clasificarla un poco. Vamos a mirar dónde ocurre un shock. No nos ha hecho una subestructura, ahora sí nos hizo una subestructura. Tenemos una estructura menor y tenemos un cambio de estructura menor. Pero aquí es donde vamos a empezar a poner cuidado donde ocurrió el shock. Porque realmente el shock ocurrió fue en este lugar de acá. ¿Por qué? Porque fue la última estructura que realmente se rompió. Vemos que esta
es una importante, claro, pero hay otra más chiquitica adentro. Entonces, el máximo de esa zona es realmente la causante del shock. Ese es realmente el shock. Son pequeñitos movimientos muy agresivos. Vamos a verlos, digamos, en otro lugar. Ejemplo, bueno, este no tiene acá. Vemos que este es nuestro último rompimiento. Acá hay otro rompimiento, así que esta es nuestra pequeñita estructura. En este caso, el shock podría ocurrir en este lugar. Genial, aquí ocurrió un shock. Otro ejemplo de eso. Esto es otra pequeñita estructura, una estructura menor. Genial, perfecto. Esta forma. Esto es otra estructura menor. Y esta es nuestra estructura swing, ¿verdad? Todo esto es realmente un impulso. Debería hacer esto y hacer esto. Sabemos que los shocks son pequeñitos, así que lo que normalmente se marca como shock es esto de acá. Pero está mal porque tenemos que mirar cuál fue realmente la última estructura. En este caso fue esta de acá. Entonces nuestro shock vendría a estar es aquí abajo. ¿Por qué? Porque esta mecha no sobrepasó la anterior. Como fue más abajo, pues simplemente nos indica que aquí hay un rango. Y este fue el último rango que realmente había. Eso sería un shock válido. Perfecto. Aquí ocurrió un shock. A ver, más ejemplos. Aquí tenemos una estructura swing. Claramente está bajista. Y vemos que en este extremo de acá hay un shock. Nosotros vemos que hay un rango, pero dentro de este rango no hay más rangos, así que simplemente el shock ocurrió fue en esta zona de acá. Como les había mencionado anteriormente, me gusta marcar los últimos dos rangos o el rango que no se respetó con el doble shock. Aquí lo mismo, aquí tenemos una estructura swing, aquí tenemos una estructura menor y vemos que se rompió. Entonces este vendría a ser el shock. El shock realmente es cuando una estructura menor, una estructura interna, viene haciendo esto y se devuelve. Eso realmente es un shock. Podemos buscar cualquier estructura pequeña y que se nos vaya en contra. Ejemplo, esto es una estructura pequeñita, estructura menor que simplemente se eliminó. Como este era nuestro último rango, pues en este caso lo marco con doble shock. Eh, shock. Aquí hay un gran ejemplo de cuando las cosas se pueden poner un poco desordenadas, pero en este caso vamos a verlo. Genial, perfecto. Y tenemos un rompimiento de estructura menor o una estructura interna. En este caso lo vamos a empezar a llamar rangos menores. Entonces tenemos un pequeñito rango menor en esta zona que sabemos que es de aquí a acá. Pues ok, como sabemos que son de las menores donde ocurre el shock, uno piensa que el shock vendría a ser acá, ¿verdad? Pero dentro de este rango menor hay también otro rango menor. En este caso sería este de acá a este de acá. Si lo marcamos vendría a ser acá, o sea que realmente el shock vendría a ser este de acá, porque es el último más pequeñito que hay. Y este vendría a ser nuestro shock alcista. Entonces cuando el precio genera la siguiente vela,
ya nos generó un shock. Esto lo vamos a estar clasificando y haciéndole muchísimo backtesting en los community zones, los cuales estoy muy interesado en charlar con ustedes y realmente saber sobre sus preguntas sobre esto. Porque esto es bastante importante saber dónde mirarlo, dónde está, dónde lo podemos analizar. Vemos que el precio simplemente empieza a caer. Al tener estos rompimientos de estructura tan pequeños que aún no han causado estos, es donde podemos empezar a buscar zonas de precisión un poco más altas. Vamos a mirar el ejemplo. Esto sería un shock. Esto sería el último rango menor y aquí está el rango menor que se rompe en el caso que se convierte un shock. Realmente el shock lo podemos tener en dos lugares. Realmente lo podemos, supongamos esto es una estructura swing que tiene sus menores, etcétera, pero vamos a trabajar sobre una que ya se creó. Es que los shocks los podemos tener tanto para indicarnos que se acerca el retroceso a como que ya terminó el retroceso y podemos empezar a crear una nueva estructura swing. Entonces una vez tenemos esos rompimientos de estructura swing, una vez tenemos el shock después de que se rompió la estructura swing, nos podría estar indicando que empezó el retroceso, teniendo en cuenta de que esto no se va a eliminar. No se va a eliminar. Y una vez se crea el alineamiento o que el shock se crea a la alza a favor de esta estructura swing, nos está indicando que posiblemente el retroceso ya acabó para volver a iniciar con su impulso. Vamos a ver el ejemplo incluso con el último punto que hemos estado mirando. Es este de acá, que es la estructura que realmente hemos estado clasificando, pero realmente todas tienen lo mismo. Algunas no tienen ni siquiera estructuras menores. Realmente los tres tipos de estructura no siempre van a salir los tres. Muchas veces el subestructura menos va a salir, la estructura menor ya es menos, ya empieza a tener un poco más de probabilidad y el shock sí ya es más probable que ocurra. Las estructuras menores, bueno, pues a favor son un poco más complicados también que salgan. Pero es bueno tener en cuenta que existen esos tres tipos de estructura. No siempre van a salir las tres. Incluso algunas veces solamente se crea la estructura swing. Entonces en este caso vamos a ver que viendo todo lo anterior, sabemos que tenemos estructuras menores en contra y tenemos un shock a favor. Ok, esto es un rompimiento de la estructura menor, más no es un shock. El shock es el último rompimiento de la estructura menor que hay. En el caso de que esto fuera a crearse de esta forma, pongamos así, vamos a hacer un ejemplo. Ok, sabemos que esto es una estructura menor. Aquí habría otra estructura menor que fue la que realmente se acabó de romper. Pues nuestro shock vendría a ser acá. Que si marcamos nuestra herramienta y vemos que el máximo está acá. Realmente esto vendría a ser un shock. El caso que se fuera creado de esta forma. Pero vemos que no se creó de esta forma, sino que fue desde una vela más anterior. O sea que el shock vendría a estar aquí arriba. Ahora, un ejemplo, supongamos esta vela está así y esta vela está así. Vemos que no hay otro rompimiento interno. Esto no cuenta, esto no es ningún rompimiento, no hay ningún rompimiento interno. Este es el último. Y en este caso, este sí sería el shock. Este sí sería el rompimiento de estructura. Pero como sabemos que hay otro más pequeño dentro de ese, pues sabemos que este es el que realmente debemos de contar como el shock. De ahí para arriba empezamos a tener más rompimientos de estructura. Si nosotros empezamos a clasificar, vemos que esto lo podríamos considerar también como una estructura si lo miramos un poco más a ojo. Vemos que el rollo es otro, pero
Podemos clasificarlo como un tipo de estructura. Genial, perfecto. Y esto de acá es el alineamiento para que el precio vuelva a subir. ¿Qué me refiero? De momento la estructura menor o la estructura interna venía bajista. Genial, perfecto. Está bajista. Para nosotros poder empezar a buscar compras o decir que la estructura swing o la estructura principal, que en este caso vendría a ser toda esta de acá, va a empezar a crear otra del mismo tamaño. La estructura menor tiene que cambiar, tiene que crearnos un cambio de carácter. Este es el primer tipo de alineamiento. Realmente alineamiento lo llamamos cuando una estructura más pequeña está en la misma dirección que una estructura más grande. Vemos que aquí ya está alcista. Ok, genial. Ocurrió un shock, el shock alcista. El precio venía cayendo, las estructuras pequeñas, los rangos menores, y se ponen alcista. Esto nos indica que posiblemente ya vaya a empezar a subir y vaya a crear otro rango más grande, parecido a este. Está. Realmente estos son los tres tipos de estructuras que vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con cómo clasificarlos. Aún así en los Community Zoom vamos a estar recalcando muchísimo esto, vamos a hacer muchísimo backtesting sobre este tipo de cosas, porque realmente suelen ser un poco complicadas al inicio. Pero una vez entienden, esto es demasiado poderoso porque nos da una perspectiva desde una sola temporalidad de cómo se clasifican las estructuras, cómo las clasificamos o al menos cómo yo las clasifico y cómo en Strike Markets también que las clasificamos. Otro punto a tener en cuenta es que el precio es fractal. Esto que estamos viendo en 4 horas funciona en diario, en M1, en cualquier temporalidad. Siempre vamos a tener una estructura swing y estructuras menores, por decirlo de esa forma. Un ejemplo sería, esto es una estructura swing, esto es un minuto, esto es una estructura menor porque realmente viene de un cambio de carácter. Ya veremos más adelante. Esto es una estructura menor, un rango menor, y vemos que se rompió el último rango menor. Como este no tiene más rango menores dentro de este rango menor, pues realmente este es el shock alcista. Voy a mirar cualquier otra estructura. Puede ser esta que están de bastante volumen, se ven bastante geniales. Entonces tenemos un rompimiento de estructura, swing, rompimiento de estructura swing, estructuras grandes que se ven a ojo, y podemos marcar las estructuras menores. En este caso aquí tenemos una subestructura, estructuras menores que realmente causó un shock. Este fue el primer intento de alineamiento. Cuando el precio estaba acá nos podría estar indicando esta estructura menor que ya se podría empezar a crear de nuevo un movimiento más a la baja. Pero como sabemos no siempre se van a respetar. Es un primer intento. Aún así los vamos a alinear con otras confluencias más adelante. Vemos que simplemente en vez de empezar a caer no funcionó. Así que nos creó otro rompimiento de estructura. Ahora, lo mismo. Algunas personas pensarán que como este es el último rompimiento de estructura, aquí es donde está el shock. Pero realmente no. El shock está porque aquí hay otro pequeñito rompimiento de estructura dentro de esta estructura. O sea que el shock vendría a estar acá. Y sabemos que todos estos puntos son zonas de oferta y demanda igualmente. Si bien estaremos hablando un poco más adelante. Esto en teoría es una estructura menor, solo que son estructuras ya un poquitico más grandes, pero aún así cuentan lo mismo. Ahora, el shock normalmente se piensa que es acá, pero como lo que ya hemos visto, hay estructuras
más pequeñas. Entonces, ¿hay otra estructura dentro de esta? ¿Dentro de esta hay más estructuras? Claro que sí. Hay otra estructura porque estos son de máximos iguales. Recordemos que cuando tiene máximos iguales, esto también ocurrió como un retroceso. Aquí hay un pequeñito rango. Entre comillas, ya se causó un shock acá. Aquí se causó otro shock, indicándonos que el precio posiblemente ya se quiera empezar a devolver. Es un shock, bla, 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 etcétera, causó y no rompió. O sea, se rompió primero, volvió y subió, etcétera. Así que nuestro shock en realidad se traslada a esta zonita de acá, porque es realmente la última zona donde el precio va. Vemos que finalmente el precio se rompió acá y acá, que es prácticamente el mismo. Esto que nos indica que posiblemente ya se esté alineando la baja, el precio quiera empezar a crear nuevos rompimientos de estructura. Ahí está. Aquí lo mismo, empezamos a tener rangos menores. Rangos menores, pero el shock no es acá, sino que es acá. Ahora, acá hay otro tema a tratar y es que si bien este es el último rango, normalmente también se piensa que el shock es en este lugar. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el choque realmente está en esta vela. Es la vela que causó el daño, por esto lo miraremos más adelante con el decisional. En este caso, el shock vendría a estar en este lugar. Aquí el precio causó un shock. Cuestiones con el shock, lo vamos a ver también muchísimo. Vamos a hacer bastante backtesting en los community zooms en vivo para que lo puedan ver. Realmente eso es un panorama general de cómo funciona todo el sistema, así que no hay que ponerle mucho cuidado si de pronto no lo entiendes muy bien a la primera, eso sí, practíquenlo bastante. Pero ya en los community zooms vamos a repasar en un tema por específico. Y aquí el precio ya da un indicativo de que puede empezar a caer. Perfecto, porque aquí se alineó. Este pequeñito rompimiento de estructura nos dijo que ya las estructuras menores o los rangos menores están bajistas. Deberían empezar a salir bajistas. O sea que si los menores están bajistas, si el swing está bajista, la tendencia es bajista. Aún así no quiere decir que no vayamos a utilizar estos, claro que sí, los vamos a utilizar, solo que les vamos a poner mucho más cuidado. Porque podemos aprovechar todos estos contratendencias como este shock de acá para poder comprar, pero los contratendencias es un tema totalmente aparte y si requieren saber un poco sobre fractalidad.